Todo va a salir mal. Y nos parece estupendo. Bueno, hola a todo el mundo y bienvenidos a Todo va a salir mal, al podcast del CAO un día más. Hoy tenemos con nosotros a un autor insignia del CAO, es el autor de uno de nuestros bestsellers y la verdad es que no sé muy bien cómo presentarle porque siento que cualquier persona que esté escuchando esto ya conoce a David. Pero bueno, por seguir el protocolo voy a presentarle como lo hizo su editor, Emilio, en la solapa del libro. Dice: tras 2 décadas como corresponsal en Asia y un año como director del Mundo, David Jiménez ha llegado a la siguiente certeza: Afganistán, Cachemira, Corea del Norte o Fukushima son lugares más seguros que el despacho de un gran diario. Sus crónicas se han publicado en los principales periódicos internacionales y sus libros han sido traducidos a media docena de idiomas. En la actualidad es columnista en la edición en español del New York Times, sigue haciendo reporterismo y enseña el oficio en facultades de periodismo. Es además Nieman Fellow por la Universidad de Harvard. David Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, que es cierto eso que escribió Emilio, ¿no? De que tiene más peligro el despacho de director que Afganistán o Fukushima. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque en realidad de 5 años de aquello, de que Emilio escribiera aquella solapa, no sé si hay algo que te gustaría actualizar o puntualizar. Igual te iba a preguntar si era un poco exagerado lo de que el despacho de un director... Bueno, es exagerado en el sentido de que físicamente te la juegas mucho más en un conflicto o en un desastre nuclear como el de Fukushima, pero lo que es tu integridad moral, digamos, está mucho más en juego cuando estás en el despacho del director, porque al final de reportero, bueno, pues es como la parte más romántica del oficio, ¿no? Es fácil sentir, bueno, que eres limpio y que estás haciendo las cosas como debes. Y luego cuando entras en el fango de la política y de los pasillos y de las redacciones, hay otros riesgos. ¿Hay algo que te gustaría actualizar de estos últimos 5 años? No sé si igual tu paso por Jordi Wild es un... Oye, fíjate que el director, que le hemos sacado ya 13 ediciones, pero no hemos tenido que tocar nada, ni rectificar nada. Yo creo que eso dice mucho del libro, ¿no? Siempre la gente me dice, bueno, cuéntame, ¿no? En privado, cuéntame lo que no pusiste en el director, ¿no? Y bueno, se puso casi todo, ¿no? Lo que se pudo. Es verdad que había que poner cosas que pudieras demostrar que eran ciertas. Era un libro que tú sabías que lo iban a leer con lupa y que cualquier error que cometieras iban a ir a por ti. Entonces, hubo un proceso, yo creo que, bueno, muy detallado de contraste. Además estaba la experiencia de Fariña, claro, todo lo que había pasado. Entonces, había que asegurarse y claro, nos aseguramos. Después de lo de Fariña, que el libro es del CAO, según cuenta Emilio siempre, Fariña no pasó por la revisión de un abogado después de aquella experiencia de secuestro, especialmente con el director, que era bastante vulnerable a demandas. Yo estaba un poco acojonado cuando se dio el manuscrito al abogado, digo, porque ahora me va a pedir que quite esto, lo otro, tal, no sé qué, pero no, me sorprendió porque nos reunimos, estaba Emilio, estaba el abogado, estaba yo, y yo creo que no sugirió ningún cambio o algún detalle mínimo, ¿no? Porque es verdad que todo estaba muy atado. Es verdad, o sea, lo de los seudónimos blindaba bastante el libro, pero no te creas, ¿no? Porque hay gente que cree que los seudónimos era un intento de blindarse contra demandas, y no, porque en la ley, si el seudónimo es fácilmente identificable, no hay ninguna diferencia. Es decir, sigues siendo responsable de lo que digas de esa persona. Los seudónimos siempre han sido mucho más un recurso literario. Una de las razones de que el libro siga vigente, y yo espero que lo esté muchos años, es que cuando tú hablas de la Digna o del Señorito, de todos estos personajes de la redacción, yo no quería que fueran solo personajes del mundo. Lo que ocurre en una redacción como la del Mundo que yo viví, ocurre en casi todas. Entonces, era un recurso literario, era una manera de que esos personajes no fueran solo identificados con esa persona concreta. A mí me han llamado del País o del ABC, compañeros, me han dicho, oye, pero es que nosotros tenemos una Digna también, ¿sabes? O tenemos un Señorito, o tenemos cualquiera de los que aparecen ahí, ¿no? Las redacciones se parecen bastante en sus intrigas, en sus rivalidades, en sus cosas buenas, que también las tienen. Y yo creo que la mayor parte de periodistas que han leído El Director han dicho, bueno, es que esto es así.
O sea, porque yo lo vivo en mi medio de comunicación. Luego andaremos en eso y haremos un poco de comparaciones y analizaremos cómo están los medios ahora, pero un poco por poner en contexto y ir desde el principio, tú entras al mundo con 23 años como becario, fuiste reportero de sucesos y luego en el 98 vas al despacho de Pedro J y le dices, oye, quiero irme a Asia. Sí. Y te vas a Asia y te inauguras la primera corresponsalía del periódico allí, pues cubriendo conflictos como el de Afganistán, Sri Lanka, las revoluciones también como pues, de Tailandia. Y en 2014 te vas a Boston porque te conceden la beca en la Universidad de Harvard. Estando allí en Boston es cuando de repente, estando España, por cierto, en una situación social y política muy convulsa, de las más convulsas probablemente hemos tenido en toda la democracia, recibes una llamada, ¿no? ¿Cómo fue eso? Y te ofrecen dirigir el periódico. Yo iba conduciendo y de repente me llamaron, una persona muy cercana al presidente de Unidad Editorial, y claro, pues me suelta así, oye, no, te llamo porque es que están pensando en que tú seas el próximo director del mundo, ¿no? O sea, y ahí eso un poco que el volante se te va hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Y dices, ¿cómo? Claro, yo había sido reportero toda la vida. Yo no tenía ninguna experiencia en la gestión de redacción. No era una persona, de hecho no tenía traje. Me tuve que comprar un traje, me acuerdo, para cuando me estrené en el puesto, para ir a los saraos. Y me parecía increíble, ¿no? Que pudieran pensar que un reportero que ha estado cubriendo conflictos, viajando solo por el mundo durante 20 años, fuera la persona que debían escoger para ese puesto. Es verdad que los periódicos estaban en una crisis brutal, aquel era el peor año de todos, o sea, se estaba despidiendo a miles de periodistas, había huelgas, era una situación complicadísima, diarios como El Mundo apenas llegaban para pagar los salarios de la gente y bueno, me lo vendieron como necesitamos una revolución, o sea, aquí ya no vale cambiar 4 cosas, realmente queremos una transformación total. Me prometieron todo, ¿no? Dinero, medios, tiempo, independencia, y nada de eso se cumplió, como sabemos. Cualquiera que lea el libro entiende que no, pero ya digo en las primeras páginas del director que uno no haría nada interesante si no creyera, al menos de vez en cuando, las falsas promesas que le hacen otros hombres, ¿no? Y yo me las creí, y para allá que fui, cargado de idealismo y un poco con el espíritu del reportero, a dirigir un periódico en un momento crítico en el que se estaba jugando su supervivencia. Llegas a España después de 18 años viviendo fuera y encima directamente a dirigir El Mundo, que era es uno de los principales periódicos del país. Aterrizaje forzoso total. Es que el director tiene parte de humor porque no puede no tener humor, ¿no? Ya desde ese la primera llegada a la redacción donde el guardia de seguridad no me deja entrar, ¿no? Porque no me reconoce, porque llevo 20 años fuera y yo me he olvidado el DNI y me dice, no, si no tiene identificación no puede entrar, ¿no? Y yo, tímido todavía, no soy capaz de decirle, pero si soy el director, ¿qué me está usted diciendo? Y ya se veía que aquello iba a ser, bueno, muy complicado. Y luego ya es el ir adentrándote en el puesto, llegas, te dan el despacho, te dan una tarjeta de crédito, de repente te dicen, oye, hay un chofer esperándote en la puerta. O sea, todo era como surrealista, ¿no? Y a veces miro atrás y es como un año muy extraño en mi vida, en el que, bueno, las cosas pasaron muy rápido. Fue un cambio brutal, ¿no? de las trincheras prácticamente al despacho, y empezar a recibir llamadas del rey, de Rajoy, te quiero conocer, los presidentes del IBEX, o sea, todo aquello era abrumador. Y bueno, quizá fue muy bueno que llegara todavía con ese romanticismo del corresponsal, ¿no? Porque eso yo creo que me hizo poder no caer en las tentaciones de un puesto como el de director. Yo me imagino que cuando tú llegaste había mucha gente en esa redacción que llevaba años currándose pico pala a los jefes para heredar el puesto que habías heredado tú justo después de Casimiro García Vadillo,
y que Casimiro venía de toda la época de Pedro J. Entonces yo me imagino, no lo sé, si tú entraste ya a esa redacción con enemigos, o sea, con gente que no te podía ni ver, me imagino. Yo estoy convencido que hubo gente en los despachos que hizo vudú, y clavando agujas en una foto mía o algo, ¿no? Porque es verdad que para mucha gente era difícil de asumir, ¿no? Este tío que ha estado de reportero, yo estaba aquí medrando, conspirando, intrigando, currándomelo durante 25 años para que el día que no estuviera el gran capo poder ocupar su puesto, y de repente yo, como si tuviera una pértiga enorme, me salto a todo el mundo y me planto allí como director. Y sí, hubo gente que yo no identifiqué en ese momento como enemigos, que cuando yo doy un discurso a la redacción y luego voy uno a uno hablando con el staff y demás, creo que les convenzco, o sea, creo que llega un momento en el que ellos escuchan de mí todo lo que yo quiero hacer, y inocente pienso, bueno, oye, pues están en el proyecto. Y luego es verdad que hubo puñaladas por todos lados, intrigas, intentos de que el proyecto no saliera, también gente que hizo cosas increíbles y muestras de lealtad, curiosamente de la gente que menos te esperas. Yo creo que eso se ve reflejado en el director también. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con gente que no te esperas? Pues fíjate, personas que me conocían hace 25 años y que yo consideraba amigos, ¿no? o con las que podía tener una relación cercana, a lo mejor no de amistad, pero bueno, oye, has crecido en el mismo periódico, aunque yo estuviera lejos, que en el momento clave, ¿no?, de las intrigas, cuando me intentan matar profesionalmente, se pusieron de lado, o incluso se pusieron del lado de los que querían hundir ese proyecto, y personas que no te esperas, que estaban ahí tímidamente, de manera discreta, trabajando, que no tenías una relación tan cercana con ellas, que en el momento de la verdad se pusieron de pie y, jugándose el puesto, dijeron, yo creo en este proyecto y lo quiero defender. Es curioso que los momentos más duros de las huelgas, de las intrigas, cuando era claro que desde la propiedad del periódico querían tumbarme, hubo un grupo de mujeres, ¿no? Virginia Pérez Alonso, Irene Hernández Velasco, que fueron muy valientes y que luego pagaron con el despido su valentía, ¿no?, de querer defender la integridad del diario, la integridad de la redacción, y no hacer muchas veces lo fácil, que es, y que otros sí hicieron, que es, bueno, como este tipo va a perder, como no tiene ninguna posibilidad, mejor me arrimo a los de arriba cuanto antes y a lo mejor incluso consigo algún beneficio, que es lo que ocurrió con varios, ¿no?, que digamos, fueron premiados por haber sido desleales al director. ¿Y a ti eso te dio rabia después, una vez que dejas el periódico, ver cómo los que te traicionaron encima se les premiaba? Bueno, yo tuve que pasar un pequeño luto, ¿no?, como todo el mundo que cree que ha sido despedido injustamente. Yo tenía un vínculo sentimental con el mundo. Yo había sido becario, como decías antes, reportero, llevaba 20 años trabajando. Para mí no era solo un puesto de trabajo. Era un sitio donde había hecho amigos, donde había vivido lo mejor del oficio, y realmente le tenía mucho cariño a ese proyecto. Cuando me despiden y yo me entero por OK Diario de mi despido, que ni siquiera me lo comunicaron, ¿sabes?, que uno se entera. ¿Tú te enteras del despido justo antes de entrar en Onda Cero, puede ser? En Onda Cero, Rubén Amón, en una tertulia, me muestra un pantallazo en el que se dice David Jiménez destituido como director del Mundo. Yo ya me olía que eso era una posibilidad muy alta, pero oficialmente, o la primera noticia que tengo, antes de que nadie de la presidencia o de la dirección de la compañía me diga nada, fue en esa tertulia donde en ese momento Alsina dijo aquello de
tú no estás aquí por ser director del Mundo, sino por ser un gran periodista, y te espero la próxima semana, ¿no? Luego le dieron orden de que no volviera y no volví. Pero las formas en las que se hizo todo, yo decía, pero vamos a ver, oye, yo me he jugado el tipo por informar a los lectores de este periódico, ¿no? ¿Cómo es posible que ni siquiera tengan una conversación conmigo? Se hizo muy mal, ¿no? Y luego el ver cómo desde dentro, porque es verdad que sufrí presiones de políticos, de empresarios, pero al final el proyecto lo tumba, se tumba desde dentro, ¿no? Y eso es más difícil de comprender. Las ambiciones personales, las traiciones, todo eso está en la historia de la humanidad de siempre, ¿no? Y hay que aceptarlo. Pero sí que me costó, sobre todo, algunas traiciones de gente que pensaba que estaban conmigo y con el proyecto que queríamos hacer, y que en el último momento se arrimaron al poder, ¿no? Dentro de la empresa, y se sumaron a la conspiración, digamos, para tumbar al director en ese momento. Pero no solo me ocurrió a mí. Luego vino Pedro Cuartango, que es un tipo magnífico, y le pasó parecido. Bueno, al final fueron 4 directores despedidos en 3 años y medio. Tú en el libro insistes mucho en que al cardenal, al presidente de Unidad Editorial, le dices en varias ocasiones: si algún día queréis prescindir de mí, dímelo, yo me iré, me apartaré, lo haré fácil. ¿Por qué crees que él eligió las malas formas de hacerlo? ¿Por qué él elige que tú te enteres de tu cese a través de una captura de pantalla de OK Diario? Está en su carácter y en el carácter de esas personas que están en lo más alto y que han llegado ahí medrando, conspirando, intrigando. Yo creo que le encuentran cierto... es su deporte, ¿no? Es su afición, es su hobby. Yo creo que lo disfrutan realmente. Entonces, claro, este presidente de Unidad Editorial al que yo voy a ver cuando ya hay rumores, ¿no?, de mi despido, y le digo: oye, me están contando que me vas a cortar la cabeza. Y te coge y pone una mano en tu hombro y te dice: pero David, ¿cómo puedes decir eso? Tú eres el futuro de esta empresa. Nadie había tenido el valor que tú has tenido para los cambios que quieres hacer. Y entonces tú te vuelves al despacho diciendo: oye, pues mira qué bien, ¿no? Están conmigo, ¿no? Y me llama un director adjunto y me dice: oye, hay rumores de que te van a echar. No, acabo de hablar con el presidente y dice que para nada y tal. Pero es que el día antes ya había sido el Consejo de Administración donde había sido cesado. Entonces, la capacidad teatral, lo innecesario de hacer las cosas de esa manera, me llama la atención, ¿no? Porque, como bien dices, yo muchas veces veía que yo quería hacer un periódico que los propietarios no querían hacer. Yo quería hacer un periódico ferozmente independiente, combativo con el poder, fuera del color que fuera, que denunciara los abusos en la derecha, en la izquierda, en la monarquía, en los sindicatos, o sea, en cualquiera que hiciera algo irregular o ilegal. Y era evidente desde la primera semana que eso no era lo que ellos querían hacer. Entonces yo llegó un momento que les dije: oye, mira, lo arreglamos. Yo soy, no sé, me voy de corresponsal otra vez. Oye, si queréis hacer otra cosa. No, pero en vez de eso era todo por detrás, todo, no, tú eres el hombre de la empresa y tal, y luego te apuñalo, ¿no? Yo creo que les divierte. Lo que no entiendo es si ellos claramente no querían un periódico ferozmente independiente, ¿por qué te llaman a ti? No entiendo por qué te llaman, por qué te dicen que quieren ese proyecto, y cuando tú vas y tratas de construirlo, bueno, pues acaban cesándote al año. Porque no querían un director independiente. Querían decir que tenían un director independiente. Querían una imagen. Tú te traes a un tipo que dentro del periódico tenía prestigio como reportero de guerra y corresponsal, que además está estudiando transformación digital en Harvard, y eso les impresiona mucho, Harvard, bueno. Y entonces dicen: bueno, tenemos la imagen perfecta, oye, 45 años, joven, tal, va a dar imagen de que es un cambio y demás. ¿Y luego qué hacemos? Bueno, le
vamos, un sueldo 6 veces mayor del que tenía. Le ponemos un chofer, que luego intenté cambiar por un reportero. Me quedé sin chofer y sin reportero. Y lo van a invitar al palco del Bernabéu. Rechacé todas las invitaciones. Cuando quiera reservar mesa en un restaurante, se la van a dar siempre. Y luego esas cosas que ocurren cuando te dan un puesto como ese, ¿no? Que todo el mundo te habla como si, aunque digas una gilipollez, has dicho una cosa súper interesante, ¿no? Y eso engancha. Yo entiendo que habrá gente que le apetezca eso. Te llama el rey, te vas a comer con Sánchez, y luego con Rajoy, y luego con el otro, y todo el mundo te trata como si fueras una persona importante. Entonces, yo creo que su razonamiento era, si le damos todo eso, lo tenemos, lo hemos convertido en uno de nosotros. Y cuando se dan cuenta de que no, todas esas prebendas, todas esas comodidades, todo ese poder, entre comillas, que te da ser director de un gran medio, no me interesa demasiado. Ahí es cuando tengo esta reunión con el cardenal. Yo creo que habían pasado 6 meses y fue muy curioso, ¿no? Porque él estaba disgustado por algo que habíamos publicado del Partido Popular, y entonces yo le vuelvo a lanzar un discurso romántico sobre el periodismo, la verdad, y entonces se me queda mirando y me dice, pero ¿tú te lo crees esto? Y entonces ahí es cuando él se da cuenta y dice, este gilipollas se cree lo que dice, realmente quiere hacer un periódico de verdad, ¿no? Y ahí ya empieza la operación para tumbarme. Él, nada más entrar tú, ya te dijo, el mundo real no es tan fácil como este discurso idealista que has dado toda la redacción. Con el paso del tiempo, ¿tú crees que el cardenal tenía razón en ese sentido? Quiero decir, ¿hay algo que tú pensases que podías cambiar y que, tal y como está hecho el sistema, es objetivamente imposible cambiarlo? Él me dijo una frase que me parece clave y que creo que está en el director, ¿no? Y es, no podemos hacer periodismo contra quienes nos hacen favores. O sea, el sistema de medios estaba tan viciado, era tanto lo que le debíamos a los partidos políticos, a las instituciones, al IBEX, que nos estaban inflando con publicidad y con dinero que no nos correspondía, a cambio de que los tratáramos bien, que es muy difícil incluso para el presidente de la empresa renunciar a todo eso. Yo le decía, si conseguimos volver a ser un periódico independiente, combativo, que tenga prestigio y credibilidad, podremos hacer un modelo de suscripción y serán los lectores los que vuelvan a pagar otra vez por nuestro periodismo. Y él, lo que me decía de una manera mucho más pragmática es, pero yo tengo que pagar los salarios del próximo mes. Tú me estás hablando de un proyecto a 3 años y yo tengo urgencias ahora. ¿Y esas urgencias cómo las cubro? Llamando al presidente del BVA, llamando al Corte Inglés, llamando al otro, para que me inflen el presupuesto publicitario y así poder pagar esos sueldos. Entonces, sí que hubo momentos en los que yo me ponía en la posición de la empresa cuando decían, es que si no entramos en este juego de favores, no vamos a sobrevivir. Yo podía entender esa postura, pero estaba convencido de que era al revés. Digo, si no recuperamos la reputación, la credibilidad, si no hacemos un periodismo independiente, la crisis va a ser eterna. Y esa es una denuncia que hago en el director, que ha ganado vigencia con el tiempo y que ha hecho que el libro sea hoy, no sé, como casi más actual, ¿no? Uno lee el director hoy y es como si estuviera leyendo lo que está pasando, ¿no? Ahora tiene como incluso más credibilidad porque muchas de las cosas que cuentas se han demostrado con el paso del tiempo que eran así. Y eso es muy curioso, ha pasado incluso con detractores del libro. Me ha pasado con gente que fue muy crítica cuando salió el director y decía, bueno, es que exageras, es que esto no puede ser así, es que ahora, cuando me los encuentro, me dicen, oye, todo lo que escribiste se ha demostrado cierto, ¿no? Y digo, sí, no era exagerado, al revés, yo creo que me quedé corto. Una cosa muy curiosa que me ha pasado desde que salió el director, y es que periodistas de toda España empezaron a escribirme para contarme qué estaba pasando en sus medios.
la corrupción, los favores, los intereses con el poder. Como que me convertí de repente como en el terapeuta del periodismo español, ¿no? Y tengo decenas y decenas de mensajes, documentos, gente que dice, mira esto que pasa. Y según recibí aquello, empecé a pensar, bueno, es que no solo no me he pasado en lo que describía en el director, es que me he quedado corto. Volviendo al tema del establishment y de la vida del director, que tú nunca encontraste placer en eso, o sea, nunca disfrutaste de esos lujos y de esas ventajas que te propiciaba ser el director del Mundo. Una amiga, cuando me veía en esos saraos con ministros o el rey, o bueno, ese rollo de cócteles a los que había que ir cuando eres director del Mundo, ¿no? Me decía, se te ve tan cómodo como yo cuando llevo tacones largos, ¿no? O sea, no es mi mundo, no estaba cómodo. Por supuesto, prefiero tener el sueldo de director que un sueldo de reportero raso, que es el que había tenido antes, sí. Y es siempre, como decía antes, ¿no? Es placentero que incluso cuando dices estupideces, la gente, porque eres director del Mundo, piense que lo que has dicho es brillante, ¿no? Y el peloteo, ¿no? La gente te hace la pelota constantemente. Pero a mí eso también me incomodaba mucho porque era demasiado obvio. Y no llegué a adaptarme a todo eso, a ese mundo, porque no era el mío, porque había estado 20 años haciendo otra cosa. Lo que me ha quedado es la duda de, si no me hubieran echado, imaginemos que hoy siguiera siendo el director del Mundo, ¿no? Y hubieran pasado todos estos años. Me queda la duda de si poco a poco no habría ido transformándome en uno de ellos. No sé, eso no lo sabremos nunca porque afortunadamente me echaron antes de que me corrompieran. ¿Te sorprendió cómo funciona el establishment o es algo que ya te esperabas? Me sorprendió bastante, en el sentido de que cuando hablamos del establishment y de las élites uno siempre sabe que, bueno, que van a estar ahí intrigando, que tienen poder, que tienen influencia. En el caso del establishment madrileño, me sorprendió la ignorancia, la palurdez, la nula curiosidad intelectual, la manera tan ruda de ejercer el poder que tenían muchos. Hay alguna excepción, ¿no? Los Florentino y tal, que son muy listos, que ejercen ese poder en la sombra de una manera mucho más sutil. Pero muchas veces era como vasto, era como rudo, ¿no? Entonces me llamaba la atención. Era una época, además, donde estaba gobernando el PP y donde se colocaba y se despedía a tertulianos, se llamaba y te llegaban mensajes de la secretaria de Estado de Comunicación que eran, bueno, insultantes, ¿no? Se había perdido completamente el respeto a la profesión. Había una prepotencia en la manera de comportarse de ese establishment y una falta de respeto hacia el periodismo que me llamó mucho la atención, la verdad. Sin embargo, es curioso porque es justo en la época en la que irrumpe la nueva política, justo aparece Podemos y Ciudadanos en el tablero, y no sé si por parte de esos dos partidos que eran jóvenes y prometían acabar con estas dinámicas, con el bipartidismo, con el telefonazo de una secretaria de Estado a un director de periódico, no sé si desde tu experiencia viste que realmente respetaban a la prensa, independientemente de la ideología, son dos partidos de ideas muy distintas. El primer político que me viene a ver al despacho de director es Pablo Iglesias. Yo tenía un conocimiento escaso de quién era, ¿no? Sí, sabía quién era, pero bueno, todavía no estábamos, no era el Pablo Iglesias que había irrumpido en las elecciones generales con muchísima fuerza, ¿no? Habían tenido un éxito en las europeas y se les empezaba a ver como una figura nueva en la izquierda. Y recuerdo muy bien esa conversación, ¿no? Porque yo le dije, mira, nosotros, como El Mundo es un periódico de centro-derecha, vamos a estar en desacuerdo con vosotros en muchas cosas. Yo lo único que te puedo ofrecer es que vamos a cubrir a Podemos
con justicia, como el resto de partidos. Y cuando tengamos algo que denunciar, lo vamos a denunciar. Cuando veamos que hay algo que creamos que está bien hecho, también lo vamos a contar. Y luego mi percepción, según avanzó esa relación, y luego me vi con Pedro Sánchez, que entonces estaba en la oposición, y me vi con Rajoy, me vi con Rivera, que también era el nuevo partido emergente, Ciudadanos, fíjate dónde está hoy. Y una de las grandes decepciones para mí fue que los nuevos partidos tampoco entendían el papel de la prensa en democracia. Y a pesar de ser líderes muy jóvenes, les ocurría lo mismo que le ocurría a los más veteranos. Es decir, no aceptan la crítica, sí, aplauden cuando publicas un caso que afecta al partido rival, pero enfurecen si les afecta a ellos. Mi experiencia en general fue que ninguno, ni los nuevos ni los viejos, aceptaban la independencia de los medios. Y eso yo creo que se ha visto corroborado luego con las actuaciones de cada uno. ¿Y en las formas sentías que eran más inteligentes en su forma de presionar que los nuevos? Bueno, todo el mundo era más inteligente que el Partido Popular de aquellos años, porque era todo tan burdo, la manera en la que atacaban a la prensa, quitaban a tertulianos de un programa, lo ponían otro, cómo se montó una redacción paralela en Televisión Española, porque como la auténtica se negaba a hacer propaganda, bueno, no pasa nada, montamos otra paralela para que haga lo que queremos, ¿no? Todo era muy salvaje en ese sentido, la manipulación. Entonces, todo lo que viniera detrás iba a ser más suave. Es verdad que en esa época, tanto Podemos como Ciudadanos son partidos que no están gobernando, entonces son más amables. O sea, yo hablo conceptualmente, yo tenía la sensación de que no aceptaban con deportividad la crítica, pero uno no sabe cómo se van a comportar hasta que no están en el poder. Y el año que yo fui director del Mundo, ninguno de esos partidos tenía poder todavía. Hay un tema que quería hablar contigo porque bueno, tú eres obviamente muy defensor del periodismo y de las preguntas incómodas, así que vamos a abrir un melón. Dispara. O sea... Que es verdad que hay, no sé si tú eres consciente, supongo que a ti también te pasará en realidad, pero a la gente del CAO es más o menos recurrente que cuando decimos que somos del CAO, vamos a algún evento, alguna fiesta, aparezca algún periodista, muchas veces del Mundo o que ha estado en el Mundo, pero también de otros medios, a decir, bueno, el director, tal, no todo lo que cuenta David fue así, o sobre todo hacen mucho hincapié en, él no hizo todo bien tampoco. De hecho, eso se cuenta en el libro. Pero un poco también, por acabar también con la turra, vamos, he dicho, no, qué mejor ocasión que David en los cuarteles del CAO para responder claramente a la pregunta, ¿hay algo que tú hicieras en tu etapa como director? No te voy a decir de lo que te arrepientas, porque tampoco creo que sea el caso, pero que objetivamente en lo que crees que fallaste. Muchísimas cosas. Hice muchísimas cosas mal. No tenía ninguna experiencia en la gestión de una redacción y eso se notó. Lo único que nunca he aceptado, ¿no?, dentro de los muchos errores que cometí, es que hiciera nunca nada periodísticamente inmoral. Eso es lo que no me permití. Quizá porque venía del mundo del reporterismo y de la corresponsalía, que es muy romántica y que te forma de una manera, yo creo, bastante ética en cuanto a la manera de hacer periodismo. Pero fuera de lo que es la ética profesional, y cometimos errores, sin duda, periodísticos, nosotros publicábamos 500 noticias al día, entre web y papel. Seguro que cometimos errores. Seguro que hubo cosas que debíamos haber contrastado mejor, pero siempre, siempre, siempre buscamos la verdad. Y lo hicimos con honestidad. Y tratamos de ser independientes y no mirar ideologías, siglas, intereses de nadie a la hora de publicar las historias que publicábamos. Pero evidentemente yo no estaba preparado para ser director del Mundo, porque no tenía la experiencia en la gestión.
A mí me pasa una cosa muy curiosa con la gente que critica al director. Y ya digo que ahora ya son muy poquitos, ¿no? Porque casi todo se ha terminado demostrando cierto. Pero en concreto con El Mundo me pasa una cosa muy curiosa. Y es que la gente cuando está todavía trabajando en el periódico critica el libro y cuando salen del Mundo o me llaman o me los encuentro y me dicen, oye, todo lo que contabas era verdad. Pero es que es normal. Es decir, si yo estuviera trabajando en El Mundo y mis jefes fueran los que hay ahora mismo, estaría en una posición muy incómoda para decir, no, todo eso que cuenta David es cierto, ¿no? Y como el libro hace una cosa que creo que no se había hecho antes, y es, no solo denuncia las presiones del poder político o económico, sino que es una crítica también dura sobre las redacciones de este país y cómo funcionan, y lo que hemos hecho mal los periodistas. Yo creo que es normal que eso haya ofendido a gente concreta que además se siente identificada a pesar de los motes. Bueno, ¿qué van a decir, no? Y yo lo acepto deportivamente porque sería la cosa más absurda del mundo que alguien que escribe un libro como El Director luego no aceptara las críticas. Un libro tan duro como ese con nuestra profesión tiene que estar sometido totalmente a la crítica y a lo que haga falta. Ahora, en las críticas que yo escucho, o he escuchado en el pasado, siempre son muy ambiguas, ¿no? Y no tenía que haberlo escrito, o bueno, no, las cosas no fueron así. Y yo siempre digo, no, dime, ¿en qué página, en qué capítulo, qué hecho que yo describo es falso? Y demuéstrame por qué es falso, ¿no? Porque como hemos hablado antes, o sea, ese libro pasó por abogados, hubo que mirar con mucho detalle lo que se contaba y nadie ha conseguido demostrar que nada de lo que se cuenta en el libro sea falso. Pero creo que hay una cosa impepinable en todo esto y es, los periodistas nos dedicamos a criticar a todo el mundo, a los políticos, a los empresarios, a los entrenadores de fútbol, a los cocineros, ¿no? O sea, no hay nadie que se libre de la crítica de los periodistas. Y sin embargo, cuando trata de criticarse al oficio del periodista, a nosotros mismos, ahí ponemos una línea roja y decimos, no, esto está mal. Yo me quedo siempre con una frase de una persona que sigue dentro del periódico, que fue muy importante para mí, y que cuando un compañero fue a criticar el libro, le dijo, mira, para ahí, el libro de David solo te voy a decir una cosa. La primera parte es verdad, y la segunda, cierta. Pues ahí queda. Es verdad que también la gente que critica, la inmensa mayoría de gente siempre lo hace diciendo, bueno, pero no quiero quitar mérito porque realmente es un ejercicio de valentía y aunque haya cierta reticencia a aceptar la crítica que tú haces a la redacción también, también se te reconoce el hecho de que decidieras contar esta historia. Claro, es que yo creo que tenemos que contar lo que pasa en nuestra profesión. No tenemos que estar exentos del mismo periodismo que nosotros hacemos. Y esto fuera de España yo creo que se entiende mucho mejor y hay mucho periodismo sobre el periodismo y aquí hay como una ley del silencio. Oye, no vamos a hablar de lo nuestro. ¿Por qué no? Por otro lado, también supongo que no es fácil, o sea, quiero decir, sin desmerecerlo, tú estás en una posición en la que es más fácil, supongo, contar este tipo de cosas que si eres un redactor, si eres el último mono de una redacción. Además es que no se le puede exigir. Yo una de las cosas que he dicho en los últimos años es que aquellos que estamos en una posición de privilegio, porque ya tenemos una carrera detrás, porque tenemos oportunidades profesionales, en mi caso incluso en el extranjero, porque tenemos cierta seguridad económica, nosotros somos los que tenemos que denunciar lo que va mal en el oficio. No se lo podemos exigir a un chaval que está en precario cobrando 900 euros y decir, no, oye, levántate y denuncia tu periódico y todo lo que estás viendo que se está haciendo mal o la corrupción que hay.
No, a mí me escriben muchos de estos chavales diciéndome lo que ven en sus periódicos y me piden consejo y me dicen, ¿tú qué harías? Yo digo, mientras tú no firmes una crónica falsa, mientras tú te comportes de manera ética en tu trabajo, no eres responsable de lo que haga tu redactor jefe, ni tu director, ni tu medio. Tú asegúrate de que tu nombre nunca está firmando una información falsa. Y sería injusto que le exigiéramos a esa generación que está intentando abrirse hueco en la profesión, que se inmolaran denunciando lo que va mal. Ahora, aquellos que estamos en una posición de privilegio, y yo me consideraba, a pesar de que me habían echado de todos los sitios donde trabajaba, porque me echaron del Mundo, pero a mí me echaron del Mundo y a la vez me echaron de Antena 3, donde estaba colaborando, me echaron de Onda Cero, me echaron de todos lados. Pero yo estaba en una posición de privilegio a pesar de todo y pensaba que tenía la obligación de denunciar lo que iba mal en una profesión que me lo había dado todo y a la que quiero muchísimo. Pero desde luego no es ese el cometido de los chavales que empiezan o de la gente que está en una situación delicada, porque sería injusto, ¿no? Es decir, nosotros los que podemos hablar no hablamos, no, pero que lo hagan ellos, no, eso no es así. Te ofrecieron mucho dinero, ¿no? Cuando te fuiste del Mundo para que no hablases. Me ofrecieron mucho dinero. Hay gente que siempre, porque la gente habla sin tener ni idea, ¿no? Yo recuerdo que me decían, y además los abogados me recomendaban, cuando demandé a la empresa, no hagas declaraciones. Y yo veía noticias y gente que me decía, lo hace todo por dinero. Digo, por dinero, pero si me han ofrecido mucho más, si voy a tener que pagar abogados, si yo al final perdí mucho dinero con la batalla legal que llevé a cabo durante cerca de un año, por mantener mi integridad y para poder escribir el director. Pero es que la alternativa era que me mataran como periodista. Era una cláusula de confidencialidad que me impedía volver a mencionar nada que yo hubiera hecho o visto durante el año que fui director del Mundo. Y yo eso no lo podía aceptar por ningún dinero que me ofrecieran. Y es verdad que durante ese año de batalla judicial, pues iban aumentando muchas veces, ¿no?, el dinero para ver si firmaba ese acuerdo. Y bueno, yo estoy orgulloso de no haberlo hecho, de haber defendido hasta el final mi condición de periodista y de haber podido escribir el director. Fuiste el primer periodista en España que se acogió a la cláusula de, ¿cuál es la de conciencia? De conciencia de la Constitución. No sé si ha habido alguien más después. Es que la mayoría de periodistas de este país no saben que existe. Y es una cláusula muy interesante, que está en la Constitución y que te permite decir que no cuando en un medio de comunicación intentan que hagas algo que va contra tu ética profesional periodística. Yo sé por qué me echaron. A mí me echaron por intentar contar la verdad. ¿Una verdad concreta? Hay un momento en el que tú dices, es esto, hay algo a lo que le achacas, es esta noticia, es esto que no saqué de tal persona. Yo creo que fueron muchas. En el año que yo fui director, aun siendo mi audiencia de centro derecha, y yo creo que la mayor parte de los lectores del Mundo eran votantes del PP, yo publiqué cerca de 60 portadas sobre la corrupción del Partido Popular, ¿no? Y aquello pues estaba sentando muy mal. Pero es que era la corrupción que había en ese momento. Si hubiera sido del PSOE o de cualquier otro partido, pues también la habríamos publicado. Pero yo en aquellos días pensaba que esa era nuestra obligación, ¿no? Contarle a nuestros lectores cosas que no les apetecía leer, que eran incómodas. Y cuando yo iba a ese kiosco que describo en El Director, ¿no?, que iba a comprar el periódico y llegaban los lectores y el kiosquero decía, mira, David Jiménez, el director del Mundo, y algunos se enfadaban conmigo y me decían, ¿pero por qué publicas esto? Si esos son los nuestros, ¿no? Y yo decía, no, yo no tengo ninguna afinidad, no hay nuestros, o sea, yo tengo que publicar, si me viene la corrupción de los otros, pues también, pero esta es la que está pasando ahora mismo, porque era el PP el que estaba gobernando de una manera abrumadora en ayuntamientos, en autonomías, en el poder central. Y bueno, no creo que fuera una cosa concreta la que decidió mi despido, sino una actitud de resistencia frente a las presiones. Sí que es verdad que hay un momento en abril
donde una información que publicamos en El Mundo tumba al entonces ministro de Industria, Soria. Y creo que eso fue el clavo final. Ya habían preparado el féretro, ya lo habían encargado, tenían las medidas, y ahí ya es cuando deciden, vamos a poner el último clavo y lo vamos a enterrar, ¿no? Porque pillamos al ministro en una mentira, descubrimos que había tenido su familia una empresa en un paraíso fiscal, cuando acababa de dar una rueda de prensa negándolo, y aquella publicación bueno, le costó el puesto al ministro y probablemente también a mí. O sea, en tu caso concreto es el Partido Popular, podría haber, también porque es el que está en el poder, también es el PP el que se encarga de que tú no vuelvas a colaborar en ninguna de las empresas del grupo A3 Media, supongo. Yo creo que cuando yo tomo la decisión de demandar a la empresa, convoco como testigos en el juicio al establishment, Florentino Pérez, César Alierta, entonces presidente de Telefónica, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que el juez acepta las comparecencias de todos esos testigos, es decir, se va a montar la de Dios, o sea, el establishment sentado, sí, como testigos, pero van a tener que enfrentarse a preguntas muy duras sobre su relación con los medios y con el mundo en concreto. Yo creo que ahí el establishment toma una determinación, y es, hay que matar a este tío. O sea, no nos vale solo con haberlo echado del mundo, hay que echarlo de todos lados. Y me echan de todos lados, hasta el punto de que hay veces que voy a dar una charla a una universidad y han llamado al rector para que no me deje hablar. ¿A día de hoy? No, en esa época. Ahora me encuentro todavía censuras y vetos ridículos, ¿no? Ahora promocionando Días Salvajes, mi última novela, la chica de prensa, que es un encanto, me dice, oye, hay sitios donde no te han perdonado y no te quieren llevar. Y bueno, pues no pasa nada, si no me quieren llevar tampoco vamos a ir donde no nos invitan. Me lo tomo un poco como con humor. Hay otra forma muy civilina de controlar a la prensa, que no es a golpe de telefonazo como tal, pero hay una frase que tú dices en El Director que dice, comprarte un periodista o un medio en España no es posible, pero del alquiler podemos hablar. Sí. Y quería hablar contigo del tema de la publicidad institucional, que bueno, a mí es un tema que me obsesiona, y que creo que hay mucha gente que no sabe hasta qué punto influye el reparto de publicidad institucional. Es uno de los grandes escándalos de este país. O sea, el hecho de que con el dinero de todos, el tuyo, el mío, el de todos los impuestos que se recaudan, luego los gobiernos utilicen ese dinero para comprar el favor de los medios de comunicación, repartiendo de manera arbitraria toda esa publicidad. A mí me alucina que no haya una reacción mayor ante ese escándalo. Los partidos terminan convirtiendo primero los medios públicos en sus gabinetes de prensa, gratis, también los pagamos nosotros, y luego utilizando millones y millones de euros para beneficiar a los medios que les tratan bien y castigar a aquellos que no les bailan el agua. Y eso para mí es corrupción, es prevaricación, es inaceptable. No hay una ley que obligue a repartir ese dinero de una manera justa, en base a los suscriptores, en base a la audiencia. Hay mil maneras de hacerlo. No, se hace. Yo tengo un presupuesto de 25 millones en campañas de publicidad institucional. Tú me has tratado mal, no te doy nada. Trátame bien y te voy a dar. Y entonces, claro, muchos medios que dependen de esa publicidad acaban cediendo y se acaban convirtiendo en medios de propaganda para poder obtener ese dinero. ¿Es una de las fuentes principales de ingresos de los medios? Yo creo que hay muchos medios que no dejarían de existir si no tuvieran ese dinero. Es que hace poco se publicó el reparto de publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, no recuerdo exactamente cómo era, pero es lo que dices tú, que no tiene ningún sentido a nivel, o sea, ninguna marca, ninguna empresa privada daría ese dinero por una publicidad en un medio del alcance de, no voy a dar ningún nombre en concreto, pero medios digitales sobre todo. Bueno, el único criterio es cómo de placentero ha sido el masaje periodístico que me has dado en el último año. Y así se reparte. Si tú me has tratado bien, me has hecho publicidad. El caso de Madrid es escandaloso.
sea, es que es una compra abierta y sin disimulo de medios de comunicación a través del dinero de todos los madrileños. Pero no nos engañemos, lo hace el Partido Popular y lo hace el PSOE y lo hacen los que gobiernan en tantos sitios, ¿no? Unos de manera más burda que otros, pero todos lo hacen. Te iba a preguntar por eso, porque Pedro Sánchez hablaba, ahora está muy de actualidad el discurso de la máquina del fango y bueno, de toda esta compra de medios, y parece que el PSOE se ha enterado ahora de cómo funciona el juego. No sé si tú crees que esto es una estrategia de Sánchez como para señalar solo a una parte del tablero político, si está completamente extendido o hay gente que realmente abusa. A mí siempre me preocupa cuando los gobiernos quieren controlar medios o regularlos, ¿no? No creo que sea su función, por una razón sencilla: son parte del juego, tienen un interés claro en que los medios recojan unas cosas y no otras, hablen de unos temas y no otros. Entonces, yo siempre he defendido mucho más la autorregulación, que seamos los propios periodistas los que creemos mecanismos para expulsar a los manipuladores, que los hay, a los propagandistas, a los que están al servicio de unos intereses, y ahí habría que ver de qué manera, ¿no? Es la manera que un colegio profesional de periodistas otorgue un tipo de licencia y que se pueda perder. Bueno, es una posibilidad, hay que estudiarlo. Lo que no creo es que nunca un gobierno pueda decidir quién es periodista y quién no es periodista, quién es un medio y quién no es un medio, ¿no? Eso es muy peligroso. Pero desgraciadamente el periodismo no ha hecho nada por limpiar su propia casa. ¿Por qué permitimos que gente que no hace nada que tenga que ver con el periodismo, que lo único que hacen es manipular, que además muchos han sido hasta condenados por inventarse noticias, por qué permitimos que sigan llamándose periodistas? Si un médico es negligente, puede perder su licencia, pero los periodistas pueden hacer lo que les dé la gana, venderse, manipular, inventarse noticias, destruir la reputación de gente honorable simplemente porque les han pagado para hacerlo, por un encargo como si fuera la mafia. Y sin embargo mantienen su condición de periodistas. Hay que encontrar una manera de que eso no sea así. ¿Y tú crees que importa tanto la condición de periodista como tal, precisamente en una profesión que parece que es más oficio? Porque hablábamos antes de Jordi Wild, también con el auge de las redes sociales, YouTube, los podcasts, cualquiera puede ser periodista, o por lo menos parece que cualquiera puede serlo. Y no sé cómo afecta todo eso y el mundo de las redes a que haya personajes como los que nos encontramos. Hay periodistas que tienen el título universitario que son manipuladores profesionales y que no hacen nada que tenga que ver con el periodismo. Y hay otros compañeros y compañeras que no tienen el título y hacen muy buen trabajo. Yo no creo que el título sea lo que tenga que definir si eres o no eres periodista. Lo que lo define es los criterios de búsqueda de la verdad, de independencia, de rigor, de contraste de la información que estás dando. Y eso tiene que haber alguna entidad que lo vigile. Ética, una comisión ética, probablemente de profesionales ya retirados que no tengan ningún interés, pero que sean gente de prestigio y que a lo mejor esa comisión ética sea la encargada de recoger las quejas que pueda haber sobre personas concretas. Nunca va a ser vinculante probablemente la decisión que un comité como este tome, pero bastaría probablemente con que emitieran un sello de calidad. Sí, un sello de calidad en el que tú le pudieras retirar esa condición. La profesión no considera a esta persona un periodista. Luego, oye, si le contratan o no, pero que se sepa que para la profesión periodística este personaje no es uno de ellos. Oye, que estoy pensando que se me ha olvidado preguntarte, que te lo quería preguntar antes, cuando escribes El Director, ¿por qué Libros del Cao? Y eso es algo que nunca he preguntado a mis jefes. Pues mira, hay una historia detrás de por qué Libros del Cao. Porque yo tuve una oferta económica en el último momento mucho mayor que la de Libros del Cao. No era un libro fácil de publicar. Yo, después de haber visto lo que ocurrió con Fariña y el secuestro del libro, cuando yo estaba con el manuscrito, pensé, ¿qué editorial se va a atrever, no? Digo, estos los tienen bien puestos, estos se van a atrever. Fui a Emilio, gran editor,
y fue la primera persona a la que contacté. Bueno, la segunda. Hubo un editor anteriormente que lo rechazó porque dijo que esto iba a ser 200 demandas y que iba a ser un problema. Pero en el momento en el que estábamos hablando de los términos del acuerdo, y nuestras expectativas eran pequeñas. La primera edición, no sé si fueron 3.000 ejemplares, se agotó antes de llegar a las librerías, pero hubo una oferta de alguien que lo leyó, de una editorial grande, y de repente me llegó una oferta que quintuplicaba, yo creo, el adelanto que ofrecía Libros del Cao. Que encima Libros del Cao entonces era incluso una editorial más pequeña de lo que es hoy. Y me quedé un poco así y al final pensé, es que este libro encaja en Libros del Cao. O sea, en una editorial de periodismo valiente, que ha defendido un libro como Fariña de una manera decisiva y que se ha puesto siempre del lado del autor de ese libro. Y yo creo que el director necesitaba una casa que lo defendiera, que creyera en su verdad, y Libros del Cao ha sido claramente el sitio ideal, ¿no? Porque al final hay un espíritu crítico en Libros del Cao que va muy bien con el espíritu crítico de denuncia del director. Pues qué alegría que lo publicases en Libros del Cao y que hayamos podido estar hoy aquí hablando de él. Mil gracias por venir al podcast del Cao y a los oyentes por estar al otro lado. Gracias, David.